Buenas noches, participantes de verdad del curso de Derecho Civil. En el día de hoy vamos a estar desarrollando el tema de las generalidades del derecho como tal, que si bien es cierto, estas generalidades del derecho civil conforman a toda la clasificación del derecho de manera inicial, partiendo de unas ramas del derecho que se reconocen hasta la actualidad. Las ramas del derecho como tal, ¿verdad? Las vamos a estar clasificando en el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Pero antes de esta clasificación de estas ramas del derecho, partamos por la definición como tal o la delimitación del concepto de derecho. Y a grosso modo, hasta una manera amplia, podemos encontrar que el derecho es el conjunto de reglamentaciones, leyes y resoluciones enmarcadas en un sistema de instituciones, principios y normas que regulan la conducta humana dentro de una sociedad, con el objeto de alcanzar el bien común, la seguridad y la justicia, ¿verdad? Todo esto atiende a un Estado de Derecho como tal, de que al final los órganos jurisdiccionales fallen en derecho y reconozcan los derechos de los ciudadanos que habitan en el Estado panameño. Bien, esta clasificación del derecho, de igual manera, esto atiende en el sentido del derecho público, ¿verdad? Todas las normas e instituciones que protegen y dignifican y tienden a reivindicar a todas estas personas, los que viven de sus esfuerzos materiales para la realización de su destino histórico en toda su extensión. Es decir, las relaciones que se van a dar entre sus diferentes entes menores y las relaciones particulares y estas. Dentro de esta rama del derecho público podemos citar algunos ejemplos, por ejemplo, el derecho constitucional como tal, el derecho penal, son derechos de interés público o que abarcan toda esta denominación de sistema público como tal. Es decir, que tienen acceso tanto a las personas particulares que pertenecen al Estado, como de igual manera el propio Estado ya en su forma de gobierno. Este derecho público de igual manera aplica de una manera impositiva, ¿verdad? Este se impone ante la voluntad de las partes y en caso de contradicción entre el derecho público y la voluntad de las partes, siempre va a imperar y va a prevalecer este derecho como tal. Ahora el derecho privado. El derecho privado dentro de la segunda clasificación, ¿verdad? Su función principal es regular y organizar las relaciones de los particulares entre sí. Aquí vamos a ver o vamos a citar el derecho comercial como un ejemplo, ¿verdad?, que prácticamente se subsume dentro del derecho privado. Y de igual manera las relaciones entre ellos y el Estado como tal, ya siendo ambas partes, ¿verdad?, y cualquier otra entidad política, siempre y cuando esta relación no entre en un plano de poder positivo político, ¿verdad? Así como el derecho comercial, el derecho marítimo también forma parte de este derecho privado. La aplicación de este derecho privado, todas estas normas o todas estas materias de derecho privado que no tengan una relación especial de carácter legal, siempre va a imperar el principio de la autonomía de la voluntad, y esta prácticamente se establece en el artículo 1106 del Código Civil panameño, que taxativamente indica que los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral ni al orden público. En este caso, los particulares tienen la facultad de ejercer o de que se les reconozca su derecho como tal, porque están enmarcados dentro de la clasificación del derecho privado. Ahora vemos la tercera rama, que es el derecho social. El derecho social es la especialidad de un derecho que se basa en un híbrido de una serie de principios y normas que al final van a tener por objeto proteger, velar, integrar y pautar el comportamiento y las actitudes de los individuos que viven, por ejemplo, de su trabajo, y aquellos que se les permite describir
como económicamente débiles. O sea, en este caso el derecho social, se van a subsumir estas ciencias de derechos, digamos, débiles, que va a necesitar apoyo del Estado. Por ejemplo, el derecho laboral, el Ministerio de Trabajo debe trabajar de una manera paternalista con respecto al trabajador como tal. Este derecho social emana del derecho público y de igual manera emana del derecho privado. Es un híbrido entre ambos derechos. Parte de estas clasificaciones del derecho, tenemos que indicar que el derecho civil va a formar parte o se va a desarrollar dentro del derecho privado como tal. La norma jurídica que se establece y que es la que aplica para todas las disposiciones establecidas dentro del Código de Comercio y otras normativas es la norma fundamental que puede ser escrita o no de un Estado soberano. Está establecida y aceptada para regirse de una manera estricta y de una manera coercitiva. La Constitución ha fijado los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado. Los tres poderes del Estado, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que estos deben de trabajar separadamente, pero en armonía, para lograr así el buen fin o el buen objeto de Estado de Derecho de nuestro país. De estos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno, donde se van a sentar este gobierno, y de igual manera la organización de las instituciones en que tales poderes se sustentan. Este documento, que partiendo desde la norma jurídica madre, es la que va a buscar garantizar al pueblo sus derechos y libertades. Y esta norma jurídica principal y suprema sería la norma reconocida como la Constitución Política de Panamá. Esta sería la norma inicial, y de ahí, según la pirámide de Kelsen, en un orden jerárquico donde prima la Constitución política, se van desarrollando las otras estructuras de norma jurídica como tal, como tenemos las leyes, los decretos ley, las normas de derecho internacional, ¿verdad? Todas las que se subsumen o forman parte de esta pirámide de Kelsen. Ya conociendo esta clasificación de la norma jurídica y de la clasificación del derecho como tal, donde el derecho civil se va a subsumir, ¿verdad? Dentro del derecho privado y dentro del derecho público. El derecho civil es el conjunto de normas jurídicas y principios que va a regular las relaciones personales o patrimoniales entre personas privadas o públicas. Cuando hablamos de relaciones personales, estamos hablando del derecho personal, y cuando hablamos de estas relaciones patrimoniales, nos enfocamos en los derechos reales como tal. De igual manera pueden ser personas privadas o pueden ser personas públicas, tanto físicas como jurídicas. Las personas jurídicas que operan a una razón social como tal, una personería jurídica, puede ser una empresa, y de igual manera de carácter privado público, o incluso entre las últimas, siempre que actúen desprovistas de imperio, es decir, que no tengan un imperio o un control o un ordenamiento de una manera gobernante como tal. Este Código Civil panameño que vamos a estar desarrollando y utilizando el libro primero específicamente, vamos a encontrar dentro de esta subdivisión de este libro primero los siguientes títulos. Vamos a estar viendo las personas, el derecho de los bienes y de su dominio, posesión, uso y goce, en el libro segundo. En el libro tercero, de la sucesión por causa de muerte y de las donaciones entre vivos. En el libro cuarto, de las obligaciones en general y de los contratos. Y en el libro quinto, del notario y del registro público. Estos 5 libros son los libros que conforman el Código Civil panameño. Donde vamos a estar trabajando con el primer libro, que es de las personas, para este curso.
pero ustedes, si bien es cierto, deben de dominar y deben de conocer cómo se divide o cómo está conformado su Código Civil panameño, el Código Civil que vamos a estar utilizando en esta materia de derecho civil. La evolución histórica del derecho civil panameño, viendo un poco sobre el origen, ¿verdad? El mismo, con el tema de la codificación, que parte desde el periodo antiguo o prehispánico, más adelante el periodo hispánico, estamos hablando desde el tiempo, ¿verdad?, de Roma. El primer código que se ha creado es el Código Civil, y del Código Civil han salido o se han separado, se han creado los otros códigos que aplican de manera con todas estas disposiciones que ya se van ampliando y se van separando del Código Civil. Esto lo vemos de igual manera en el periodo hispánico y en el periodo poshispánico. Ya en el periodo nacional y en el periodo nacional posterior ya vemos la codificación del Código Civil, que se enmarca o que parte desde 1916. De igual manera, en este periodo antiguo o prehispánico existían diferencias entre el derecho aborigen y el derecho importado, porque si bien es cierto, estaba el derecho nativo, en este caso de las personas que habitaban en dicho estado, y vienen las normas del derecho importado, que son las que se imponen sobre cualquier estado que fue colonizado como tal. Luego vemos el periodo hispánico, que cronológicamente subsigue cuerpos jurídicos que fueron aplicados como derecho supletorio en Panamá. Por ejemplo, el ordenamiento de Alcalá, el fuero real, las 7 partidas, las leyes de todo, la nueva recopilación y la novísima recopilación de las leyes. Estas fuentes, ¿verdad?, supletorias, fueron un aporte del derecho hispánico para nuestro estado panameño. En el periodo posthispánico, Panamá quedó sometida a las leyes colombianas. Es decir, que el doctor Gustavo Semena, que era representante de la provincia en aquel entonces de Panamá, presentó un proyecto de Código Civil, y este fue aprobado mediante la Ley 84 de 1873. Más adelante, en el periodo nacional, en 1903, se separa Panamá de Colombia, y la Junta Provisional de Gobierno decretó que continuase rigiendo los códigos y leyes colombianas. Fíjense cómo las leyes colombianas, desde que Panamá era provincia del hermano país de Colombia, fueron al final dominando y fueron las normas que se reconocen hoy en día en nuestro Código Civil mediante la ley de 1916. Bueno, la única variante de que el Código Civil pasa a ser un Código Civil totalmente panameño, aunque adoptando alguna normativa o algunos artículos establecidos en el Código Civil colombiano. Se crea una comisión codificadora y en 1917 entra en vigor el primer título preliminar, y entra en vigor de igual manera el Código Civil como tal, ya en el derecho interno dentro del territorio panameño como tal. Luego vemos en el último periodo, en el periodo nacional posterior a lo que estamos actualmente, que este código aprobado en 1917 sufrió algunas modificaciones con respecto a que se fueron agregando este código. Dentro de estas modificaciones vemos la ley 43 de 1925, la 60 de 1946, la 24 de 1951, la ley 44 de 1958, la ley 54 y la ley 107 de 1973. Ok, queda todo en manos del doctor Narciso Garay, que es el elaborador del proyecto de Código Civil, que fue presentado en 1970. Y dicho proyecto
consta de una ley de introducción y de 6 libros en este entonces. Muy bien, vamos a continuar ahora con una retroalimentación de estos temas desarrollados para el día de hoy.